En el año de 1181, en la pequeña ciudad de Asís, Italia, nació un niño que cambiaría el mundo de una manera que pocos podrían imaginar. Este niño fue bautizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, pero sería más conocido por el nombre de Francesco. Su padre, Pietro Bernardone, era un rico comerciante de telas y su madre Pica, una mujer noble de origen francés. El pequeño Francisco creció rodeado de comodidades, lujo y las atenciones propias de una familia adinerada. Desde su infancia, Francisco mostró una inclinación por la vida alegre. Le encantaban las fiestas y las aventuras, y soñaba con ser un noble caballero ganando honor y gloria en la batalla. Su juventud fue un tiempo de despreocupación y de búsqueda de los placeres del mundo. Al igual que muchos jóvenes, Francisco se dejó llevar por las ilusiones que ofrece la riqueza, la fama y el prestigio. Su espíritu estaba embriagado por los ideales caballerescos, las canciones de trovadores y el deseo de ser reconocido por sus hazañas. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos recorrido este mismo camino? En nuestra juventud, a menudo nos dejamos seducir por las falsas promesas de una vida de éxito material, alejándonos de lo que verdaderamente importa. No es que el gozo o el disfrute de la vida sean malos en sí mismos, pero cuando olvidamos la llamada de Dios en medio de esos momentos, corremos el riesgo de perder el rumbo. Cuando Francisco analizó cómo había vivido su vida ante este pasaje, oraba así: Señor, yo también me dejé llevar por las luces engañosas de este mundo. En mi juventud busqué el placer y la gloria entre los hombres, pero no encontré en ello la paz que tú solo puedes dar. Te pido por aquellos jóvenes que, como yo, están cegados por los placeres temporales. Muéstrales como me mostraste a mí, que solo en ti está la verdadera felicidad. Haz que escuchen tu voz llamando, incluso en medio del ruido de sus propios deseos. El joven Francisco, ajeno a su destino, seguía buscando la satisfacción en las cosas del mundo. Sin embargo, en su interior, una inquietud comenzaba a formarse. Aunque disfrutaba de las fiestas, las risas y la compañía de sus amigos, había momentos en los que su corazón se sentía vacío. Dios ya estaba trabajando en él, preparándolo para el gran cambio que estaba por venir. Francisco, aunque seguía disfrutando de su juventud llena de lujos y diversiones, comenzó a sentir una extraña insatisfacción que no lograba comprender. Había algo en su corazón que lo inquietaba, una voz suave que le susurraba, llamándolo a algo más profundo, a algo más verdadero. Esta voz era la del Señor, que lentamente comenzaba a mover las aguas de su espíritu. El primer gran golpe a su estilo de vida vino cuando Francisco decidió unirse a las filas del ejército de Asís para luchar en la guerra contra la ciudad vecina de Perugia. Como muchos jóvenes de su tiempo, soñaba con la gloria en el campo de batalla.
con las hazañas heroicas que le ganarían el respeto y la admiración de los demás. Pero la realidad fue muy diferente de sus sueños. En lugar de honor y triunfo, encontró derrota y prisión. Fue capturado y pasó un año encarcelado en Perugia. A veces es en los momentos de mayor oscuridad y desilusión donde Dios trabaja más intensamente en nuestros corazones. Francisco, que había buscado la gloria del mundo, se encontró con la fragilidad de su propia humanidad. Así también nosotros muchas veces perseguimos sueños que al caer nos revelan nuestra verdadera necesidad de Dios. Ante este pasaje, San Francisco oraba así: Señor, cuando estaba en la prisión, me diste tiempo para reflexionar sobre la vanidad de mis ambiciones. Fue en ese lugar oscuro donde comencé a escuchar tu voz con más claridad. Hoy te ruego, Padre Celestial, por todos aquellos que se sienten atrapados en las prisiones de sus propios deseos, miedos o sufrimientos, que como yo puedan escuchar tu voz en el silencio de sus corazones, llamándolos a una vida más plena y verdadera. Durante estos meses de encierro, Francisco cayó en una profunda enfermedad física y espiritual. Ya no estaba rodeado de los placeres que solían distraerlo, y tuvo que enfrentarse a sí mismo y a las preguntas que había estado ignorando. ¿Cuál era el propósito de su vida? ¿Por qué, si tenía todo lo que deseaba, seguía sintiendo ese vacío? Comenzó a ver que la verdadera batalla no estaba en los campos de guerra, sino en el interior de su alma. Fue ahí en la prisión donde empezó a replantearse seriamente su vida. Cuando finalmente fue liberado, Francisco regresó a Asís, pero ya no era el mismo. Aunque intentó volver a su vida anterior de fiestas y lujo, esa chispa interior que había encendido Dios en su corazón seguía ardiendo. La inquietud crecía día a día, y lo que antes le daba alegría, ahora le parecía vacío y sin sentido. Sabía que su vida estaba destinada a algo más grande, pero aún no comprendía del todo lo que el Señor le pedía. Tras su regreso a Asís, Francisco intentaba volver a la vida que había conocido, pero las fiestas, las risas y el lujo ya no le ofrecían la misma satisfacción. A pesar de ello, el joven seguía buscando su propósito, aunque no sabía muy bien hacia dónde dirigirse. Fue entonces cuando una experiencia sobrenatural marcó su vida para siempre. Una noche, mientras dormía, Francisco tuvo un sueño. En él se encontraba en un vasto palacio adornado con estandartes y armaduras, todas dispuestas como si fueran para una gran batalla. Vio espadas, escudos y cascos, todo reluciente y espléndido. En el sueño, Francisco creyó que se trataba de una señal de Dios que lo llamaba a ser un gran líder militar, a luchar por la gloria y el honor. Al despertar, se llenó de entusiasmo y decidió emprender una nueva campaña militar, convencido de que era su destino. Pero mientras preparaba su partida,
una extraña sensación de duda comenzó a surgir en su corazón. Su salud, que aún no estaba completamente recuperada, lo hizo cuestionar su decisión. Fue entonces cuando una vez más escuchó la voz suave de Dios que le susurraba: Francisco, ¿a quién prefieres servir? ¿Al siervo o al Señor? Estas palabras lo estremecieron profundamente. Se dio cuenta de que había malinterpretado el sueño. Dios no lo estaba llamando a luchar por las glorias terrenales, sino por algo mucho más grande, el reino de los cielos. A menudo malinterpretamos los signos y las señales que Dios nos da. Podemos confundir nuestros deseos con su voluntad y creer que estamos siguiendo el camino correcto, cuando en realidad estamos persiguiendo nuestras propias ambiciones. Es importante detenernos, reflexionar y sobre todo orar para discernir con claridad lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Ante este pasaje de su vida, Francisco oraba así: Señor, en mi confusión pensé que me llamabas a conquistar este mundo con espadas y escudos, pero en tu misericordia me mostraste que el verdadero combate era espiritual. Hoy te pido por todos aquellos que están confundidos, que buscan el propósito de sus vidas en cosas pasajeras, que puedan escuchar tu voz como yo lo hice y que descubran que solo en ti se encuentra el verdadero propósito. Con el corazón tocado por este profundo mensaje, Francisco decidió renunciar a sus planes de guerra. A partir de ese momento, comenzó a buscar la voluntad de Dios de manera más ferviente. Empezó a pasar más tiempo en oración, alejándose de sus antiguas compañías y lujos. Poco a poco, el mundo que tanto le había atraído comenzó a desvanecerse de su corazón, y una nueva sed de verdad y de servicio a Dios tomó su lugar. Este fue el primer gran paso hacia su conversión definitiva. Francisco aún no comprendía del todo lo que Dios le pedía, pero sabía que su vida estaba destinada a un propósito mucho más elevado que cualquier ambición terrenal. Y aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesto a seguir la voz de Dios a donde quiera que lo llevara. Francisco había comenzado a alejarse del ruido del mundo, buscando a Dios en la oración y el silencio. Sin embargo, su corazón aún estaba dividido. Aunque sentía la llamada divina, había algo que lo retenía, una barrera que no le permitía entregarse completamente a la voluntad de Dios. Era el miedo a lo desconocido, a perder todo lo que había valorado en su vida anterior y sobre todo el miedo al sufrimiento. Un día, mientras cabalgaba cerca de las afueras de Asís, Francisco se encontró con lo que más temía, un leproso. En aquellos tiempos, los leprosos eran considerados impuros, alejados de la sociedad y muchas veces eran vistos con repugnancia y temor. Francisco sintió un profundo rechazo al ver al hombre y su primer impulso fue huir. Pero en ese momento algo ocurrió dentro de él. Recordó las palabras de Cristo:
lo que hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Francisco descendió entonces de su caballo, se acercó al leproso y, venciendo su miedo, lo abrazó. En ese acto de compasión, algo milagroso sucedió. Francisco sintió que no solo estaba abrazando al leproso, sino que estaba abrazando a Cristo mismo. Fue un momento de profunda gracia. Todo su miedo desapareció y en su lugar una paz indescriptible llenó su corazón. Francisco entendió que su llamado no era solo a la oración, sino a servir a Cristo en los más pobres y marginados. A veces, el mayor obstáculo en nuestra conversión es el miedo. Miedo al sufrimiento, miedo a lo que tendremos que dejar atrás, miedo a lo que no comprendemos. Pero es en el acto de enfrentar esos miedos y abrazar el dolor ajeno donde encontramos la verdadera libertad espiritual. Cuando servimos a los más necesitados, servimos a Cristo. Cuando se acordaba San Francisco de esta vivencia, oraba así: Señor, en ese leproso vi tu rostro, y al abrazarlo sentí que me liberabas de mis miedos. Hoy te pido, Padre, que me des la fuerza para verte en los que sufren, en los que son rechazados, en los que viven al margen de la sociedad. Que nunca tenga miedo de amar como tú nos amaste, incluso en medio del dolor y la dificultad. Este encuentro con el leproso fue un punto de no retorno para Francisco. Desde ese día, su vida cambió radicalmente. Ya no era el joven que buscaba la gloria terrenal, ni el que temía perder sus riquezas. Francisco comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, con la mirada de Cristo. Poco tiempo después, decidió despojarse de todas sus posesiones, renunciando incluso a su herencia y viviendo en total pobreza. Francisco entendió que el verdadero tesoro no estaba en las riquezas ni en la fama, sino en el servicio a los demás y en la humildad. Su vida ahora estaba dedicada a seguir a Cristo, no solo en la oración, sino también en el servicio activo a los pobres, a los enfermos y a los marginados. El abrazo al leproso había sido el inicio de su verdadera conversión, un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los santos más amados de la historia. Tras el encuentro con el leproso, Francisco comprendió que su vida debía ser una imitación radical de Cristo, ya no solo en el espíritu, sino en cada aspecto de su existencia. Fue entonces cuando decidió dar el paso final en su conversión, renunciar a todas sus posesiones materiales. Frente a su padre y a la comunidad de Asís, Francisco se despojó de sus ropas y de todos sus bienes, declarando que desde ese momento solo tendría a Dios como su Padre. Este acto radical no fue un gesto de rebeldía, sino una respuesta de amor a la llamada divina. Francisco entendió que para seguir verdaderamente a Cristo debía renunciar a todo lo que lo ataba al mundo. Así abrazó una vida de pobreza absoluta, viviendo entre los más pobres, predicando el Evangelio y cuidando a los enfermos.
Su vida, que antes estaba marcada por los lujos y el deseo de gloria, ahora se caracterizaba por la simplicidad, la humildad y el amor a todos, especialmente a los marginados. El camino a la santidad a menudo implica una renuncia. Para algunos, como Francisco, es una renuncia material, pero para muchos de nosotros es una renuncia interior. Renunciar a nuestros orgullos, a nuestras ambiciones egoístas, a nuestros miedos y apegos. Solo cuando hacemos espacio en nuestro corazón, Dios puede llenarlo con su amor y su gracia. Oración de Francisco. Señor, he renunciado a todo por ti. Y en esa renuncia he encontrado una riqueza más grande que cualquier tesoro terrenal, tu amor. Te pido que me concedas un corazón puro, libre de apegos, para que pueda seguirte con total libertad. Hazme instrumento de tu paz, y que donde haya odio, siempre amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Permíteme, Señor, ser siempre un siervo tuyo, humilde y fiel. Francisco no solo renunció a sus bienes materiales, renunció también a sí mismo, entregando su vida completamente a Dios. Su humildad y su servicio atrajeron a otros que, como él, buscaban vivir el Evangelio en su máxima pureza. Así nació la Orden de los Hermanos Menores, que pronto se extendió por toda Italia y más allá, llevando el mensaje de amor, paz y sencillez de Francisco a todos los rincones del mundo. A lo largo de su vida, Francisco predicó no solo con palabras, sino con sus acciones. Era un hombre de oración profunda, pero también de servicio incansable. Su amor por la creación, por los pobres y por Cristo crucificado lo convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. Y aunque ya no está físicamente entre nosotros, su espíritu sigue vivo en todos aquellos que, como él, eligen el camino de la humildad, la pobreza y el amor. Francisco nos enseña que para ser verdaderamente libres y felices, debemos despojarnos de todo lo que nos ata y que en la entrega a Dios y al prójimo encontramos la verdadera plenitud. Ahora, hagamos oración con San Francisco de Asís. Señor mío, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, ¿quién soy yo para hablarte, para alzar mi voz ante tu santidad infinita? Soy tu siervo, pequeño y frágil, el más pobre entre los pobres, el más indigno entre los hombres, y sin embargo, me has amado. Me has llamado por mi nombre y has derramado tu gracia sobre mí. No merecía nada, Señor, pero me diste todo. Me rescataste de la oscuridad de mis propios deseos y me mostraste la luz de tu verdad. Me encontraste cuando estaba perdido, cuando mi alma se ahogaba en los placeres vacíos de este mundo. Me diste una nueva vida, una vida
que nunca imaginé tener. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en la pobreza de espíritu, que el verdadero poder está en la humildad y que la verdadera alegría está en el servicio. Hoy, postrado ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, aunque sea poco. Te doy mi corazón roto y herido, pero lleno de amor por ti. Te ofrezco mis manos que tantas veces temblaron de miedo, pero que ahora solo quieren servirte a ti y a mis hermanos. Te entrego también mi voz, que tantas veces cayó por vergüenza, para que ahora proclame tu nombre y tu gloria. Señor, te pido que sigas guiando mis pasos, que me lleves por el camino de la paz, del amor y de la humildad. Dame la gracia de amar como tú amas, de perdonar como tú perdonas, y de ver en cada hombre y mujer el rostro de Cristo. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Y si en mi vida debo sufrir como tú sufriste, te lo ofrezco con alegría. Si debo cargar con la cruz, la cargaré con amor, sabiendo que solo en ella se encuentra la verdadera redención. Que mi vida, Señor, sea un cántico de alabanza para ti, un testimonio de tu infinita misericordia, un reflejo de tu paz y tu bondad. Padre, recíbeme en tus brazos como a un hijo pequeño que nada tiene, pero que todo lo espera de ti. Que mi alma descanse siempre en ti, y que cuando llegue el día de mi encuentro definitivo contigo, pueda verte cara a cara y alabarte por toda la eternidad. A ti, Señor, toda la gloria, todo el honor y toda mi vida. Amén. Amén. Amén.